Mucha atención a este video. Este hombre le pregunta al sacerdote Luis Toro sobre la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué se usa este nombre? ¿De dónde salió? Y por primera vez el sacerdote Luis Toro le dice que él no tiene idea, no sabe el por qué. Y a raíz de esto se convierte en una gran controversia, un gran debate. Nosotros como mexicanos, yo soy mexicano, tenemos mucha fe en la Virgen de Guadalupe. Y muchos protestantes a nosotros nos han hecho creer que la Virgen de Guadalupe es una invención de los españoles para conquistarnos. ¿De dónde viene la Virgen de Guadalupe? ¿O de dónde viene ese nombre que a nosotros tenemos tanta fe en la Virgen de Guadalupe? ¿De dónde fue sacado el nombre de la Virgen de Guadalupe? Eso lo tienen que saber ustedes los mexicanos. Yo soy venezolano. Yo sé que la Virgen de Coromoto es porque en aquel tiempo estaban los indios Coromotos y entonces el cacique Coromoto y yo me sé la historia de Venezuela. Pero el nombre no lo sé, no sé. Pero de dónde viene el ataque contra la Virgen María sí lo sé. Del Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿El nombre de la Virgen de Guadalupe no, es alguna? No, el nombre no lo sé. ¿Lugar en España? No lo sé. Yo creo que el nombre viene. A ver, venga acá, venga. Yo no lo sé y si no lo sé, no le puedo responder esa pregunta? Entonces, mi pregunta es, aquí en Mateo 12:32 dice, al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. ¿Qué es calumniar al Espíritu Santo? Ok, mi segunda pregunta es que ¿quién es el representante de Dios aquí en la tierra ahora? O sea, ¿quién dejó Jesús como representante de Dios en la tierra? Y yo como apenas empiezo también a escudriñar la Biblia, pues mi respuesta fue de que el Papa es el representante y después están los sacerdotes que son ministros de Dios, pero quiero que usted con su conocimiento nos los explique, y hay muchos que a veces por medio de no preguntar no entendemos, ¿me entiende? Entonces quiero que nos saque de dudas y saque de dudas a estas personas que están confundidas también. Gracias. Otra preguntita, pues. Ok, mi segunda pregunta es que ¿quién es el representante de Dios aquí en la tierra ahora? O sea, ¿quién dejó Jesús como representante de Dios en la tierra? Y yo como apenas empiezo también a escudriñar la Biblia, pues mi respuesta fue de que el Papa es el representante y después están los sacerdotes que son ministros de Dios, pero quiero que usted con su conocimiento nos los explique, y hay muchos que a veces por medio de no preguntar no entendemos, ¿me entiende? Entonces quiero que nos saque de dudas y saque de dudas a estas personas que están confundidas también. Gracias. En segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20, Dios tiene sus representantes en la tierra. Sí tiene sus representantes. Y usted bien lo dijo, los apóstoles son los representantes y después de los apóstoles, pues la sucesión apostólica, los que quedaron después de él. Por eso Pablo viene a decir en 2 de Corintios 5, 20, algo muy importante, donde muestra que Dios sí tiene sus representantes en la tierra. No es que Dios no tiene ningún representante en la tierra. Claro que sí. 2 de Corintios 5, 20. Así somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Aquí está que Dios dejó hombres representantes de él, embajadores de Cristo, y Dios habla por medio de ellos. Ahora, cuando Cristo dejó
a esos representantes, cuando Cristo los dejó a uno como jefe de todos ellos. Juan 21:15. Es verdad que dejó a los 12 apóstoles, pero de todos ellos dejó a uno encargado de todos los demás apóstoles. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Ahí está ese representante. ¿Por qué el representante? Ponga cuidado, dale. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Ahí está el representante de Cristo. Cristo es el buen pastor, pero Él deja a Pedro como pastor, que lo represente a Él, y lo deja encargado de los demás. Me ama más que estos, apacienta mis corderos. Dejó a los apóstoles como representante de Dios, pero de entre ellos escogió a uno que va a ser el pastor de toda la iglesia. Otra preguntita, pues. Buenas noches a todos. Mi nombre es José López y quisiera preguntarle al padre Luis Toro. A él le gusta hablar con la Biblia, yo también quiero preguntarle con la Biblia. En Juan 20, capítulo 20, versículo del 21 al 23, dice: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos el Espíritu y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán librados, y a quienes no se los retengan, les serán retenidos. Entonces mi pregunta es, aquí en Mateo 12:32 dice: al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. ¿Qué es calumniar al Espíritu Santo? Léame Juan 20:22. Cuando Jesús dice: la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, yo lo envío a ustedes. El versículo 22 aclara cuál es el pecado contra el Espíritu Santo. Versículo 22. Acerque para acá, yo le pongo el micrófono. ¿20:22? Sí. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Qué le dio Jesús a los apóstoles para perdonar los pecados? El Espíritu Santo. Y siga. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Cuando una persona cree que el sacerdote tiene el Espíritu Santo para perdonar los pecados y se confiesa y el sacerdote le da la absolución, le quedan perdonados. Pero si los evangélicos no creen que el sacerdote tiene el Espíritu Santo y no se confiesan, sigan. Y a quienes descarguen de sus pecados. No. Esa fue la primera, esos fueron los católicos. A quienes descarguen. Y a quienes no se los retengan. A quienes no se lo Perdonen. A quienes no se lo perdonen, Les serán retenidos. les serán retenidos. ¿Cuál es el pecado que no es perdonado? El pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Cuando usted no cree que en el sacerdote está el Espíritu Santo, ese que Jesús sopló y les dio el Espíritu Santo para perdonar los pecados. Pero si usted no lo cree, usted no se confiesa. Si no se confiesa, se cumple. No le quedarán perdonados. Ese es el pecado que no es perdonado, porque no cree en el Espíritu Santo que está orando en el sacerdote. Pero si usted cree que el Espíritu Santo está orando en el sacerdote y se confiesa, sus pecados le quedan. La calumnia contra el Espíritu Santo es decir que él no está obrando en el sacerdote, por tanto no se confiesa, sino directamente con Dios. Ese pecado no le quedará perdonado. Cuando no cree que el sacerdote tiene el Espíritu Santo que Jesús sopló sobre los apóstoles para que perdonaran los pecados. Lo resumo. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de los protestantes
al no confesarse, porque no cree que en el sacerdote el Espíritu Santo le está perdonando los pecados. Y por tanto los pecados le quedan sin perdonar. Se cumple lo que dice Jesús: a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Cuando Mateo 12:32 dice: el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado, no es que Dios no tenga poder para perdonarlo. Dios tiene poder para perdonar todo pecado. Entonces, ¿por qué no le será perdonado? Porque la persona no quiso aceptar que ahí estaba el Espíritu Santo en el sacerdote. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Reciben el Espíritu Santo, quienes perdonan el pecado le quedan perdonados. Al no creerlo, pues entonces está blasfemando contra el Espíritu Santo. Mi segunda pregunta es, nosotros como mexicanos, yo soy mexicano, tenemos mucha fe en la Virgen de Guadalupe, y muchos protestantes a nosotros nos han hecho creer que la Virgen de Guadalupe es una invención de los españoles para conquistarnos. ¿De dónde viene la Virgen de Guadalupe, o de dónde viene ese nombre que a nosotros tenemos tanta fe en la Virgen de Guadalupe? ¿De dónde fue sacado el nombre de la Virgen de Guadalupe? Eso lo tienen que saber ustedes los mexicanos. Yo soy venezolano. Yo sé que la Virgen de Coromoto es porque en aquel tiempo estaban los indios Coromotos, y entonces el cacique Coromoto, y yo me sé la historia de la Venezuela. Pero el nombre no lo sé. No soy mexicano, no sé la historia porque viene el nombre. Lo que sí sé es algo. Si los protestantes dicen que la Virgen de Guadalupe no es de Dios y es un invento de los españoles, aunque no me sé la historia de dónde viene el nombre de Guadalupe, me sé la historia que los frailes, los sacerdotes estaban luchando por convertir a los mexicanos y no podían. Y cuando ya estaban rendidos, aparece la Virgen de Guadalupe y se convirtió no uno, ni dos, ni tres, sino en masa. En masa. Pero ¿quiénes se convirtieron? Se convirtieron no personas fáciles de convertir. Era un grupo de gente que tenían enraizado en su mente y en su corazón costumbres antiguas y que tenían sus creencias, y como en un abrir y cerrar de ojo, con ver lo que estaba allí, con ver la imagen de la Virgen, con eso se convertían y venían arrepentidos, y venían y se entregaban, y se conquistaron gran cantidad de personas, ni siquiera con la predicación, sino con la imagen de la Virgen. Cuando leían en el idioma de ellos, en las costumbres de ellos, en las creencias de ellos, en el manto de la Virgen, donde estaba plasmada la Virgen, miraban todo eso, ellos se convertían, leían lo que Dios había escrito ahí en la imagen de la Virgen María para ellos, que no lo leemos nosotros ni que lo leen nosotros, otra gente, pero esa gente sí era capaz de leerlo y se convertía. Y no solo eso, que los protestantes vayan y averigüen para que vean que los científicos han estudiado la imagen y no comprenden cómo está separada de la tela. No está impresa en la tela, sino que está separada y que tiene calor humano y que tiene en la vista, tiene como vista humana viva. O sea, que un protestante explique eso. Si no es de Dios, que lo explique. La ciencia se ha quedado aterrada. Hay estudios serios, y los protestantes serios que quieren hacerlo, que los estudien. Y no solo eso, los años que lleva ese material, y ese material es un material que se destruye fácil. ¿Y por qué no se ha destruido? Son cosas que, pero ¿de dónde viene la palabra? Pues no sé. Pero ¿de dónde viene el ataque contra la Virgen María? Sí lo sé. Del Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer. El nombre
nombre de la Virgen de Guadalupe no, es alguna... no, el nombre no lo sé. lugar en España? No lo sé. Yo creo que el nombre viene. A ver, venga acá, venga. Yo no lo sé y si no lo sé, no le puedo responder esa pregunta? Hasta lo que yo tengo entendido es que la Virgen después se le apareció al tío de Juan Diego y a él fue que le dio el nombre de Dios. Yo soy Santa María de Guadalupe. Bueno, ahí hay una respuesta, pero usted como mexicano debe saberla mejor. Yo no me la sé. Yo he leído esa parte de esa investigación, inclusive la que usted acaba de mencionar de los científicos, pero Guadalupe en sí es el lugar donde apareció la Virgen a Juan Diego, así se llamaba ¿cómo decir? Como el pueblito, ¿sí? Entonces prácticamente es una traducción de decir Guadalupe, pero no en sí significa, no es la palabra textualmente Guadalupe, sino que era una palabra náhuatl que se asemejaba al escucharla como Guadalupe, entonces le quedó Guadalupe. Con el paso de los años y la castellanización del pueblo indígena de aquel tiempo, fue que ya la pronunciación de Guadalupe le quedó de esa manera, pero en sí era una palabra náhuatl del lugar del pueblo donde pertenecía la comunidad, donde era Juan Diego y su tío y toda esa descendiente. Muy bien, ahí tiene la explicación. Bueno, pues.